Buenas tardes. Estamos nuevamente en las grabaciones de los podcasts de la Sombra de Prometeo. En esta ocasión vamos a abordar un texto de nuestro compañero Luis Veloz, el cual lo pueden encontrar ya en la página del blog de la Sombra de Prometeo, que se llama Filosofar en el medio periodístico. Esto como una pregunta: si es posible filosofar dentro del medio de la prensa, el medio periodístico, la información que se dirige pues al gran público. El texto de nuestro compañero comienza planteando una discusión que se dio en México en los años 60. Parte de estos personajes que iniciaron esta incursión sobre la reflexión de si la filosofía era una ciencia rigurosa, si debía de serlo o si no lo era. Personajes que estaban en esto: estaba Gauss, estaba el mismo Eduardo Nicol, que plantean esta problemática. Esta discusión crea dos posturas. Un grupo de partidarios dicen que la filosofía no solamente puede ser una ciencia rigurosa, sino que debe de serlo. Otro sector intelectual, dice que no es posible, que la filosofía no puede medirse dentro de un ámbito netamente riguroso, pues la filosofía corresponde a problemas reales que están en el ámbito cultural, en el ámbito social, y es más, también en el aspecto ideológico. Sobre este punto también llega la reflexión sobre el ensayo. Si el ensayo puede ser una forma discursiva válida dentro del rigor filosófico, donde el sector más exigente dice que no, que la falta de rigor en el ensayo y su carencia de sistematicidad pues no puede ser considerado seriamente. El otro grupo defiende la parte del ensayo precisamente porque tiene una identidad integradora de diferentes formas de pensamiento que pueden generar un estilo propio dentro de la lengua castellana y más aún dentro de la riqueza latinoamericana para ejercer la filosofía, para filosofar. Bueno, sobre este punto se discuten dos aspectos principales, que es la filosofía como especialidad y la filosofía integradora. Este punto, en la introducción de nuestro compañero en este texto de si se puede filosofar en el medio periodístico, lo aterrizamos hoy en día en nuestro contexto actual, viéndolo sobre la especialidad filosófica que exige un rigor, y sobre la filosofía integradora, esta filosofía vivencial, esta filosofía que está dentro del ámbito social. Bueno, uno de los problemas que podemos ver personas que estamos dentro de la academia filosófica es que las universidades exigen precisamente, no solamente en México, sino es una exigencia mundial de dirigir cierto tipo de investigaciones rigurosas para reproducir la educación. Y esto creando que la filosofía se quede enclaustrada dentro de las academias, dentro de las aulas, y renuncia al gran público, cuando este gran público, que es el aspecto social, pues está prácticamente olvidado y se le niega a acercarse a la filosofía. Al filósofo se le llega a ver como un personaje raro, un personaje inadaptado, y simplemente pues llega a simplemente reducirse y banalizarse a la filosofía considerada como superación personal u otro tipo de cuestiones que realmente pues la dejan en algo que está totalmente extraviado. Bueno, sobre este punto entra el periodismo como un aspecto de un medio de difusión que puede llegar a al gran público. Sin embargo, también podemos ver que hay otros tipos de medios informativos, que son, por ejemplo, el YouTube, están los blogs, están todos estos formatos digitales que pueden usarse como una herramienta para filosofar o para dirigir la filosofía a un gran público, reconociendo de que ésta está siendo negada por el mundo academicista, el mundo académico. Aquí podríamos reflexionar qué tanto, como pregunta para los compañeros aquí presentes, que a continuación presentaré, podemos encontrar que la prensa, el periodismo, puede tener un mayor impacto que otros medios de comunicación, que otros medios informativos, como los ya mencionados digitales, pueden tener una invitación a la reflexión filosófica.
Esto planteando esta primera pregunta y también viendo, bueno, qué tanto la censura se escapa al medio periodístico, qué tanto los medios de información o de comunicación como los blogs no pueden también contrarrestar este rigor de censura que se llega a dar en muchos periódicos. Bueno, dejando entonces así la pregunta abierta de que por qué la prensa puede tener un mayor impacto para reflexionar filosóficamente. Bueno, le voy a pasar la palabra aquí a los compañeros. Aquí presentes está Luis Veloz, el autor del escrito, que pueden consultar en la página. Está Salvador y estoy yo, Eduardo. Entonces paso la palabra a ver quién inicia la discusión, la reflexión. Bueno, pues gracias por leer el texto. Pues básicamente el texto está dividido en dos partes. Una parte en donde pues yo veo que la filosofía en algún momento de la historia aquí en México, como se fue metiendo en las instituciones, pues llegó el momento en que la filosofía tenía que ser o rigurosa, muy especializada, o más bien se iba a ir por otro lado, en donde pues más bien se iba a hacer algo así como literatura o ensayo, pues así sin rigor, ¿no? Y por la otra parte pues está la prensa, ¿no? Que básicamente a mí lo que me interesa es pues la difusión de la filosofía, no tanto hacer una crítica a la prensa o hacer un estudio muy sucinto sobre la objetividad o la subjetividad del periodista, sino más bien si el filósofo tiene oportunidad de introducir algunas de sus opiniones dentro del medio periodístico. No más, digamos, no me metí más al problema de debatir los pormenores que se dan en la prensa, sino solamente la difusión. A mí lo que me interesa es la difusión de la filosofía y yo creo que la filosofía tiene un buen punto, ¿no? Cuando actualmente ya hay más filósofos incursionando en los medios periodísticos, dando opiniones acerca de diversos temas como la política, la ciencia, la tecnología o incluso la bioética, ¿no? Que también ha habido ahí algunos debates que se dieron hace un rato en el Excelsior y donde pues, los filósofos ahí incursionaron pues en fuertes polémicas, ¿no? Con gente de la disciplina de derecho o de otras áreas de medicina. Y pues básicamente pues a mí lo que me interesa es la presencia de la filosofía en varios campos y que no solamente se vea restringida a la academia o que pues solamente sea una herramienta para unos pocos, ¿no? A mí me interesa que salga de las academias y que se pueda ver filosofía pues por otras áreas o por otros lados. Y creo que pues algunos compañeros ya han estado haciendo eso y pues más bien ahí yo puse el acento, ¿no? Ok, sí Luis, y aquí, bueno, ¿y por qué más el periodismo? ¿Por qué más el periodismo que por ejemplo, los blogs, que los canales de YouTube? ¿Por qué el periodismo da una pauta más para filosofar, para reflexionar, que estas otras herramientas digitales? Pues yo digo que es una entre muchas. No es que sea solamente el periodismo, sino que pues, también son los blogs, también son los canales de YouTube, eh, revistas digitales, qué sé yo, que no tengan esta estructura especializada. Pues yo digo que es el periódico y es todo lo demás, no solamente el periódico, ¿no? Es todo lo demás, todo lo que pueda ser útil y que se pueda sumar para la difusión de la filosofía, pues a mí me parece interesante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Luis aporta mucho con este ensayo y más que nada me gustaría irme a la palabra de periódico, de esta, lo que marca esta periodicidad, este diario. Y entonces, insertar la filosofía en el diario o en el periódico tiene un sentido metafórico bien interesante, porque sería dotar de reflexión a nuestro quehacer continuo. Luis menciona y acierta
¿Qué pasaba con la génesis de la filosofía cuando se daba en el ágora? Cuando la gente se reunía a platicar sobre temas de interés social, de interés vivencial, y se hacía filosofía dentro de estas pláticas. Con el pasar de los años se va encerrando, como bien también menciona Luis en su ensayo, se va encerrando, se va llevando a un sector especializado, cosa que no es mala, o sea, al contrario, no es una especialización, pero se ve negativo porque se abandona el diario de la filosofía, el periódico de la filosofía, esta periodicidad continua, se abandona. Actualmente estamos viviendo en una época de cambio comunicacional, donde nos es imposible, eso es muy pesimista, pero no nos vamos a reunir en el parque a discernir y filosofar. Las calles hoy están hechas para transitar, eso quiere decir un continuo movimiento de llegar a un lugar a otro, pero no para establecerse en lugares públicos y platicar. Son escasos, debe haberlos, ¿no? Pero no están hechas con esa finalidad, hay una finalidad que es el tránsito. Entonces este tránsito rompe con esta habitualidad de reflexionar y nos volvemos autómatas, nos movemos de un lado para otro. Aquí Luis nos dice la importancia de dotar un poquito al quehacer periodístico de filosofía. Cuando nosotros transitamos en esta vida contemporánea, vemos constantemente la gente que lee el diario, que lee el periódico. Entonces, el dotar de esta reflexión, estos quehaceres, esta lectura, pues nos ayuda a contrarrestar esta ideología que nos obliga a transitar, que nos obliga a movernos como autómatas y nos despierta una reflexión. Hay un punto bien importante ahí, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que veo muy loable en cuanto a ver el periodismo dotado de filosofía. Sin embargo, creo que sí estoy de acuerdo con Luis, pero por ahí yo sí me gustaría que se viera un poquito más profundizado, ¿no? Hay temas bien interesantes que como bien menciona Luis, no es que no era el fin de este ensayo, pero sí no dejarlo de lado, porque cuestiones como la censura, la calidad del artículo, la calidad de la columna, la veracidad, también la mencionas, no ahondas, pero la mencionas, son temas que la filosofía puede y debe tener, ¿no? Debe de abordar. ¿Qué pasa con el filósofo que escribe en un periódico? ¿Debe tener postura el filósofo? ¿Debe quedarse en la mera opinión, en la mera doxa? Yo creo que sería bien interesante cuando un filósofo, ya interactuando dentro del quehacer social, también dotara de postura, también se postulara y dijera, esta es mi postura y voy hacia allá, ¿no? Y voy a lanzar crítica con nombres, crítica con datos, crítica fuerte. Obviamente iría de la mano con un medio que pudiera prestarse a la no censura, a la libertad de expresión, que también hace mención aquí Luis. O no sé ustedes qué pueden llegar a pensar al respecto. Sí, totalmente de acuerdo con esta intervención de Salvador, que también entiendo el texto de Luis en esta necesidad como de acercar al gran público nuevamente a temas que son propios de la filosofía. En el texto también hace insistencia en que no significa que la filosofía tenga que ser especializada, al contrario, tiene que cambiar su lenguaje para poderse dirigir a este gran público. Como también pregunta que a mí me surge, también me gustaría escuchar a Luis en relación a lo que acaba de comentar Salvador y que también quiero aquí proponerle, ¿qué tanto esto, si bien ayuda al gran público, qué tanto ayuda también a la filosofía? Al filósofo, que como menciona Salvador, ¿en qué sentido pierde su opinión o en qué sentido la puedes sustentar con una argumentación distinta al lenguaje al que está acostumbrado? Bueno, pues
Si el filósofo va a incursionar en el periódico y va a dar una opinión, pues esa opinión tiene que estar forzosamente sustentada en razones, ¿no? No puede ser de otro modo. No puede soltar una opinión así nada más. Entonces, toda opinión del filósofo, digamos, se percibe, ¿no?, que debe de estar orientada con cierta justificación. Entonces, pues yo creo que ahí lo que cambiaría es el tono de las palabras, ¿no? Porque no va a utilizar un lenguaje pues muy técnico, para aportar alguna idea, alguna crítica que tenga sobre su circunstancia, sino que tiene que utilizar un lenguaje pues dosificado, ad hoc, ¿no? Y eso no quiere decir que se pierda contenido, ¿no?, en la justificación del filósofo que dé sobre algún tema que le interese. Simplemente se cambian un poco las palabras. Porque eso sí, cuando tú tienes que escribir para un periódico, lo que tienes que hacer es hablar en otros términos, ¿no? En otros términos diciendo, pues más bien utilizando otras herramientas, ¿no?, de escritura. No estas herramientas rígidas, digamos, con mucho tecnicismo, ¿no?, que de repente solamente está pues abierto para ciertas personas, no para todos. Entonces, yo creo que incursionar también en los medios periodísticos o en los blogs o en otras áreas que sean de difusión, necesariamente tienen que cambiar el lenguaje, ¿no? O sea, hacer de la filosofía, aterrizarla prácticamente, ¿no? Pues, transmitirla, porque una de las tareas de la filosofía no es solamente hacer investigación y hacer discursos muy sólidos, rigurosos, sino también difundirse, y lo que ha sucedido ahora es que no se difunde, y por eso la filosofía tiene grandes problemas, incluso dentro del sector educativo. Pues como no hay difusión, pues quién sabe para qué sirva eso, ¿no? Entonces, pues mucha gente que está en áreas de la política, pues verdaderamente no tiene ninguna noción de lo que es la filosofía, y pues por no ser algo útil, pues es más fácil desdeñarla o hacerla a un lado que pues, abrir espacios, ¿no? Cuando la filosofía justamente sirve y mucho como una pedagogía, como hace rato comentábamos, una pedagogía crítica, que abre al ciudadano nuevos horizontes para que pueda ver su realidad. Entonces es un diálogo constante, y cuando no hay eso, ni siquiera en otras áreas de estudio, pues realmente se pierde demasiado, ¿no? ¿Cómo puedes hacer un ciudadano activo políticamente cuando no tiene capacidad para discernir lo que está sucediendo, ¿no? Cuando todo lo acepta sentado. Esa es, me parece que una de las grandes labores de la filosofía, ya como práctica, tiene que ir por ahí, ¿no? Educar al ciudadano también a que sea crítico, y crítico con todo, no solamente con las cuestiones políticas, con todo, ¿no? Ese es un punto bien importante que también estábamos tocando hace rato, porque estamos viendo este aspecto del pensamiento filosófico en miras hacia esa crítica. Y va de la mano, porque en este movimiento, este cambio de comunicación, en este caso en el periódico, pero Lalo comentaba y tú le dabas la razón de que se pueden utilizar otros medios, como los medios electrónicos. Hay un punto bien interesante sobre qué pasaba con la radio o la televisión, donde el discurso era aceptado, bueno, era recibido. Había una parte pasiva por parte de escucha que no permitía réplica. En estos medios electrónicos hay una réplica, hay una parte activa, una interacción entre escucha y la persona que está hablando. Todo tiene que ver en cuanto a yo quiero insistir en esto. La postura del filósofo tiene que haber postura filosófica, es decir, nosotros sí tenemos el periodismo tiende a la objetividad, o a lo que ellos llaman objetividad, que es como separarse un poquito del problema, verlo desde afuera, verlo desde lejos. Vemos estas atrocidades como WordPress Photo, ¿no? Donde vemos que gana la foto donde el cuervo va a devorar al niño
Somalí o no sé de dónde, no hay intervención por parte del periodista. Ajá, es únicamente informar. No, y ni siquiera crítica, no lo sé. Se premia la fotografía, se premia el estilo, se premia la luz, la calidad de la fotografía, pero ¿qué pasa con el contenido, no? Un problema de contenido, de crítica, denuncia. En las redes sociales vemos mucha denuncia, pero no vemos contenido, no vemos argumentación. ¿Crees que con esta postura y a ti te pregunto, Luis, con esta postura filosófica podríamos cambiar un tanto esa postura periodística de ver las cosas como ajenas, como alejadas y que solamente las estamos retratando y entonces tomar una parte activa dentro del discurso y tratar de hacerla funcionar? Digo, la filosofía, hoy en día hay filósofos que escriben en periódicos, pero tienen esta carga, tienen esta relevancia de buscar cambiar el entorno, no sé. Pues es muy interesante esto, ¿no?, que comentas, pero yo solamente estoy haciendo alusión a dos formas que me parecen muy importantes dentro del periodismo, porque el periodismo no se reduce a la noticia, ¿no? La noticia es la parte objetiva, pensamos, del periodismo. Pues, digamos, la más importante es de la que se nutre el periodismo, justamente, ¿no? De estas noticias en donde el periodista, el reportero, lo que hace es tomar distancia de los hechos y solamente los transmite, es lo que sucedió, ¿no? No da ninguna opinión más, solamente te dice qué pasó a tal hora, qué pasó tal día y básicamente eso se reduce a la descripción de los hechos, ¿no? En el caso que yo veo es más bien en el artículo de opinión, entonces ahí sí la filosofía no puede estar deslindada de lo subjetivo, ahí sí el filósofo que toma parte de dar una opinión acerca de algún problema específico tiene que forzosamente tomar postura, no puede ser de otro modo, y para tomar postura la tiene que justificar. Ahora, en el caso de que si los filósofos se proponen hacer cambios radicales, pues eso ya es un poco pretencioso decir si actualmente algún filósofo se propone hacer cambios radicales, más allá de que sea una cuestión pues muy romántica, ¿no? De que pues vamos a hacer una revolución a través de los medios. Pues no, la verdad no lo creo, pero digamos, sería un poquito incidir en las subjetividades, ¿no?, que están construyéndose y que tal vez a lo mejor el filósofo no, pero algunos otros tomen ciertas ideas y las puedan utilizar a su favor, las transformen, qué sé yo, ¿no? Digamos, como se va dando, eso ya no compete a nosotros, ¿no? A mí lo que me interesa es que el filósofo tome postura, que dé su opinión sobre algún tema, que a través de ese tema esgrima filosofía, justifique, argumente, con otras claves, ¿no? Digamos, con otras formas de escribir. Y que eso aliente para que también la filosofía poco a poco vaya saliendo de la academia, ¿no?, de los muros de la universidad, que es donde por mucho tiempo ha estado cerrada, ¿no?, y que hasta hace poco en donde se vio fuertemente invadida, ¿no?, digamos prácticamente que le iban a sacar a patadas, es que el filósofo otra vez volvió a sacar la cara. Pero pues es necesario, ¿no? Es necesario que la filosofía tenga presencia porque, digamos, nosotros podemos ver opiniones acerca del narcotráfico, ¿no?, que hacen los politólogos, que hacen los sociólogos, que hace cualquier tipo de gente y que pues justamente eso, ¿no?, sueltan la crítica pero sin justificar y sin dar fundamentos a lo que dicen, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el filósofo. Pues claro, hay que hacer una crítica, pero hay que fundamentar aquello que estoy diciendo, ¿no? Pues, ¿cómo lo justifico? Y esa es una parte importantísima de la filosofía que enseña a otras personas a que lo que se dice no tiene que ser por fuerza lo que es, ¿no?, sino que hay un momento de ruptura y entonces ahí la filosofía es muy importante. Sí, tal parece que muchas veces o actuamos cuando nuestros intereses se ven amenazados, ¿no?, que puede ser el caso de la filosofía, más en estos días que está tan amenazada, que tiene que buscar espacios para poder sobrevivir. Sobre este mismo aspecto y en relación a todos los puntos que ya se han comentado, yo sí quiero hacer insistencia en una cosa.
Bueno, el periodismo se dirige al gran público, mientras que la filosofía, al menos como se ha entendido tradicionalmente, es elitista, es para pequeños grupos que usan su propio lenguaje, que usan sus propias reflexiones y que discuten el mundo, la realidad desde sus propios conceptos. En este punto, ¿qué tanto es posible hacer o de qué manera, les pregunto, cómo es que la filosofía y el periodismo se pueden tocar? Insistiendo en que la filosofía se dirige o es de unos cuantos, como en tu texto que planteas, ¿no? En el relato del Gorgias, que los filósofos están ajenos, están separados de la multitud, pero eso no significa que sean ajenos a ella. El filósofo reflexiona sobre la realidad y usa diferentes elementos, ¿no? En tu texto también lo comentas, está tanto la confrontación en un tribunal, en un congreso, hasta en una misma silla presidencial, en cualquier tipo de debate está presente la filosofía. Pero ¿de qué manera se puede tocar la filosofía con el periodismo? ¿Cómo pueden relacionarse ambos para poder, bueno, en este caso el filósofo, para poder hablar de esta realidad? ¿En qué punto se toca la filosofía y el periodismo? No sé si... Bueno, pues el periodismo nace como una necesidad dentro de una sociedad moderna para hacer públicos las cosas que están sucediendo en tu entorno, ¿no? Para hacerlo, para que naciera el periodismo, se tuvieron que dar muchos hechos. No fue así nada más, ¿no? Eh, Por eso solamente el periodismo se puede dar en sociedades modernas, donde se puede dar la libre expresión, ¿no? Esto es un legado de la ilustración que pues a mí me parece importantísimo. Antes no se puede dar, ¿no? O sea, la palabra no es tu palabra, es mi palabra, ¿no? Entonces, pues la filosofía, siendo que persigue ciertos fines también comunicativos, pues me parece que pues también en estos ámbitos la filosofía solamente, híjole, ahí el asunto de si está muy cerrada para ciertos sectores o no. Creo que, digamos, desde su origen la filosofía nunca estuvo cerrada para ciertos sectores, ¿no? Sino que con el paso del tiempo se fue haciendo cerrada para ciertos sectores, ¿no? Para cierta élite. Pero no es así, o sea, no quiere decir que así tenga que ser, sino que más bien así la han hecho, ¿no? Así la han hecho. Para el que sabe leer y sabe escribir, pues él ya tiene un papel importante dentro de una sociedad en donde la mayoría no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, pues ahí el filósofo, pues, ganó terreno, ¿no? Y además por las herramientas que utilizaba para proponer y pensar su mundo, ¿no? Pero, digamos, actualmente el periodismo y la filosofía, híjole, solamente en la cuestión de comunicar un evento notable, un hecho sobresaliente o una opinión sobre tu propias circunstancias donde yo creo que el filósofo interviene, ¿no? Entonces el espacio está ahí porque finalmente el periódico es un espacio de comunicación masivo, ¿no? Para un público amplio. Y el filósofo ahí pues tendría que incursionar, a mi parecer, solamente para hacer pues como que más ruido, ¿no? En la sociedad, porque pues no puede estar ya cerrado en las aulas universitarias, porque ahí de nada sirve, ¿no? Como decía José Gauss, que estando en un aula y que escribe y por el tragaluz del aula salen sus ideas y luego llegan a la plaza pública y ahí llegan los demás y toman sus ideas y transforman al mundo, pues también eso es muy romántico, ¿no? Eso no se da. Entonces el filósofo tiene que salir literalmente, ¿no? En México la filosofía se institucionaliza cuando otra vez se reabre la universidad, ¿no? En el discurso de Justo Sierra de inauguración de la universidad es donde ya entra con fuerza la filosofía y él es donde anuncia que la filosofía ya iba a formar parte de la universidad. Eso es en México, antes no se podía hacer, ¿no? Como tal, sino que estaba mezclada con la teología y bla, bla, bla. Ahí se empieza a dar, ¿no? En realidad, los que estudian filosofía más bien lo hacían de manera autodidacta, ¿no? No a través de una institución. Pensamos, por ejemplo, en José Vasconcelos, que aparte de educador es un filósofo, ¿no? Y aparte es el filósofo que
Es el único filósofo mexicano que hasta la fecha yo conozco que se aventó a hacer un sistema filosófico. No hay otro, ¿no? Y de hecho él decía que él no hacía ensayitos, ¿no? Él le gustaba hacer cosas grandes, ¿no? Él era un filósofo, ¿no? Y José Gauss lo reconoce justamente como un filósofo que se aventuró a hacer un sistema, ¿no? Tiene una ética, una lógica, una metafísica, una estética, y pues a ver quién se le compara, ¿no? Actualmente nadie hace eso, ¿no? La mayoría de todos estamos haciendo trabajitos, ¿no? Realmente hacemos ensayitos, ¿no? A mí me agrada mucho esto, porque la pregunta anterior que te hago, me la respondes de una manera que perfecta, es lo que yo buscaba, porque dimensionas y con esto lo vuelves a hacer en cuanto a que ya no es posible hacer una revolución, ya no es posible que nos tomemos bueno, estudiantes egresados de filosofía, no propiamente filósofos, pero lo acabas de decir, no podemos tomar las riendas de un sistema, cambiarlo desde sus raíces, es cierto. Y eso dimensiona tu ensayo, pero a la vez la idea que conlleva. Y la dimensiona más esto que acabas de decir. Ya no hay filósofos que hagan, ni estudiantes de filosofía que tengan la pretensión de hacer un sistema, y no lo pueden hacer, y no hay esa pretensión. Pero por un lado podría hablarse de un deterioro, no sé, tal vez se ha caído un poco, no, sino el trabajo cambió. Entonces, estos ensayos, estas talachitas que se pudieran ver reflejados en los periódicos, es algo que puede dotar otra vez y nutrir a la filosofía. Comentábamos fuera del audio, si no se hacía filosofía, sí hay filósofos que participan dentro de los medios. Creo que nuestro sector los conoce bien, los tiene bien ubicados. Obviamente son maestros reconocidos con títulos, pero ¿qué clase de filosofía se hace ahí? ¿O qué reflexión se hace ahí? Ahora, ¿solo ellos están en la posibilidad de entrar a estos grandes medios? Tal vez sí, pero todos podemos participar de los medios. Toda esta gente de filosofía, los alumnos, la gente egresada, por cada, no sé, por cada maestro con títulos y rimbombantes logros, hay mucha gente detrás, ¿no? Mucha gente a la que enseñó, mucha gente que está estudiando actualmente filosofía, y esas talachitas, esa fuerza que poco a poco se va nutriendo, es lo que se busca, ¿no? Dimensionar ese trabajo, hacer ese ejercicio periódico de inserción de la reflexión en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Pero ojo, yo sí quisiera aquí hacer una observación, porque se corre un gran riesgo, y ese gran riesgo es la vulgarización de la filosofía, ¿no? El deterioro de la misma, que lo vivimos. Y se vive, como lo mencionaba Lalo en la apertura, en este tipo de cursos de motivación, de superación personal, ¿no? Donde se toma una idea y se hace pseudofilosofía, se busca esa motivación en busca de una mejor calidad, entre comillas, de una mejor producción, pero siempre en miramientos de restitución económica, ¿no? En busca de hacer dinero y de que las empresas ganen. Esa es la búsqueda del famoso ganador de estos autores, de Quién se ha llevado mi queso, de Coelho, de todos ellos. Es la búsqueda de esa competencia económica, ¿no? Que toma la filosofía, medio la toma, la instrumentaliza y la hace deterioro. Entonces, jugamos ahí, tú haces mención dentro del ensayo, dentro de tu ensayo, sobre cómo el filósofo puede llegar a criticar, aclarar conceptos y aclarar conceptos dentro del ejercicio del poder. La importancia del filósofo, porque el filósofo ese es su trabajo, ¿no? Aclarar estos conceptos, verlos, cómo funcionan las ideologías, cómo dominan los que dominan. Esa es una tarea del filósofo de escuela crítica, pero a la vez
también al atacar estas doctrinas, al argumentar, se corre el riesgo también de caer uno en el adoctrinamiento. Y si no se tienen las bases, y si no se toca con pinzas, si no se le da una seriedad al quehacer periodístico, también se puede caer en esto, ¿no? Creo que es importante señalarlo porque sí, esto es una invitación, nosotros no somos filósofos como tal, o no tenemos esa pretensión, ¿no? Si estudiamos filosofía, estamos cerca de la filosofía, tenemos conceptos, bases filosóficas, pero no tenemos esa pretensión, ¿no? de llamarnos filósofos o escritor, periodistas, ¿no? Sí, que con mayúscula, como Vasconcelos la tenía, ¿no? Pero sin embargo es importante, yo creo que compartimos la idea en la sombra, que se tiene que hacer con calidad, ¿no? Se tiene que hacer con cuidado. No creemos ni tenemos la pretensión de cambiar al mundo ni de ser radicales, no se puede, pero sí en nuestro sector, al menos esa es la idea que nosotros estamos formando, ¿no? Y eso es lo que es una aportación, y yo también lo quería comentar con ustedes, de qué tanto pasa esto, ¿no? Hay que buscar, sí, participar no solo en el periodismo, tal vez en muchos otros ramos, pero ¿cómo? Sí, ¿no? Con hay que ser precavido también, ¿no? No creo que todos los estudiantes de filosofía deban de aventarse y decir soy superior. Hay una arrogancia dentro del estudiante de filosofía. Entonces, no sé, tengo amigos que no son de filosofía que dicen es que la arrogancia de los filósofos, hasta vas en primer semestre y eres súper arrogante, y así terminas la carrera y te volviste todavía más arrogante, ¿no? En nuestros casos, ¿no? Pero es algo que yo... No sé, ustedes qué piensen al respecto en cuanto a esta calidad dentro del quehacer fuera de la filosofía, con dotes de filosofía. Pues si se van a trabajar ensayos, lo que sea, pues yo creo que deben de tener cierta calidad, ¿no? Y no te puedo decir que ser extremadamente rigurosos, pero sí deben de tener cierto rigor, y por rigor me refiero a la justificación que deben de tener, ¿no? Lógicamente los argumentos. Pues eso es lo que debe de hacer el filósofo. Una vez que incursiona en medios de difusión, en donde yo, pues les digo, no solamente lo estoy pensando para el periódico, en este caso yo incido en el periodismo, pero en realidad son todos los medios que se pueda, ¿no? En donde quepa y se pueda hacer un espacio para la filosofía, ahí hay que entrar, ¿no? No se puede hacer ya de otro modo, porque ya son otros tiempos, ya no es lo mismo que las grandes vacas sagradas de la filosofía pudieron tener. Ahora más bien ya los filósofos tienen que, pues ya el área de trabajo también es muy difícil, ¿no? Reducirla solamente a la docencia también ya no puede ir únicamente por ahí. Tiene que haber otras áreas en donde el filósofo tiene que incursionar, y es donde puede aportar su formación. O sea, ya la docencia es quizá una de las más importantes, pero ya no es la única, ¿no? Tiene que incidir en otros lados, y pues si no es a través de en este caso, ¿no? A través de la escritura, y si no es solamente en periódicos que ya tengan cierto renombre, pues hay que abrir los periódicos, ¿no? Hay que abrir otros espacios, ¿no? Y eso es lo que mucha gente hace. De hecho, por ejemplo, pensando en el siglo XIX con Marx, pues los periódicos no eran radicales, lo que hacen ellos es hacer periódicos radicales, o sea, ellos se abrieron su propio espacio, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que se tendría que hacer es que pues los nuevos estudiantes de filosofía y que van saliendo de las facultades, pues que no tengan solamente en la mira la docencia, ¿no? Que vean por otro lado, que no hagan de la filosofía una vulgarización al estilo Coelho o como otros autores, ¿no? Sino que mantengan la responsabilidad que es hacer filosofía, y que lo hagan con el rigor que merece, para que tenga cierta incidencia. No se puede hacer nada más así, ¿no? Al aire. Y pues abrir los espacios. Si no te abren el espacio, pues es que hay que abrirlos, ¿no? Afortunadamente ya hay medios que te permiten hacerlo, y por ahí hay que entrarle, ¿no?
Bueno, en lo que pregunta Salvador, lo que comenta, muy acertado. También pienso que uno de los, y tomando también como referencia el texto de Luis y de una realidad pues, que hemos vivido dentro de las aulas, es de que sí, la filosofía se cierra a ámbitos muy elitistas, pero también a gente muy pedante. Y ese es otro de los grandes pecados, por así decirlo, para comenzar a filosofar. Creo que uno de los grandes aciertos que se pueden dar es finalmente esto, es el tema de esta charla, el tema de esta reunión, es hacer comunicable la filosofía. Hacerla comunicable es comenzar a filosofar y como en el mismo texto de Luis, menciona ahí un elemento como de dejar huella en el lector, causar un impacto, levantarlo de la silla. Creo que ahí se cumple una gran función, obviamente haciéndolo, concuerdo con ustedes, con la mayor calidad posible, sin caer en una una especialización del lenguaje, una erudición, ser un simple disecador del conocimiento, sino más bien transmisor, transmitir las ideas, causar un impacto, hacer una crítica y buscar los medios. Y esto, las charlas que tenemos con la sombra de Prometeo es la intención. Así que pues sería uno de los objetivos que creo que se deberían de seguir cumpliendo para otras personas más, estando dentro o fuera de la filosofía, hablando de la academia. Bueno, estamos ya por concluir, les voy a pedir una última intervención y cerramos esta charla. A ver, Luis. No, pues yo solamente un poco recordando a este Adolfo Sánchez Vázquez en un textillo que se llama ¿Por qué hacer filosofía? Pues él dice ahí que hay que desconfiar justamente de estos filósofos que hablan en un lenguaje muy oscuro, ¿no? Dice hay que desconfiar de ellos porque a lo mejor hablan con tanta oscuridad justamente porque no han comprendido lo que están pensando, ¿no? Entonces, más bien, híjole, hay que tener tener claridad de pensamiento también te permite tener claridad de exposición. Entonces, creo que muchos compañeros de filosofía pasan por este espacio, ¿no? En donde te hablan con un lenguaje sumamente críptico que al final no dice nada, ¿no? Es como un cantinfleo, pero como que muy culto, ¿no? Un cantinfleo culto, ¿no? Donde utilizan unas palabras muy alborotadas, muy rebuscadas y que al final no te dicen absolutamente nada. Entonces, la filosofía no puede ser eso, ¿no? La filosofía no puede ser eso, no puede ser así oscura y quien lea Hegel y termine escribiendo como Hegel, pues está en completo error, ¿no? Entonces, más bien hay que hacerlo claro, que el filósofo, como decía también Ortega y Gasset, que el filósofo tenga la cortesía de la claridad para que el otro lo entienda y pues hay que ir por esa ruta, ¿no? Y la difusión y el periodismo y los medios que se puedan, por ahí hay que entrarle. Lo que se juega aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque así como lo hemos expuesto, sí, debe haber una calidad, pero también qué tanto es un refugio el hacer otras cosas que no sean filosofía por no cumplir con las exigencias de la misma. Mucha gente tal vez hace otras cosas, hace cuentos, hace periodismo, hace, no sé, critica en Facebook, que no, yo lo hago, todos lo hacemos. No, pero que tanto nos estamos refugiando también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí pasa eso, ¿no? Tenemos tal vez una exigencia tan grande dentro de la filosofía que preferimos irnos por otro lado donde es más sencillo, ¿no? Eso es por un lado, pero la importancia que de verdad lleva a esto es abrir fuentes de trabajo para los egresados y los estudiantes de filosofía. Hace rato comentabas tú que cuando se defiende la filosofía en México es cuando va a desaparecer, de los programas. Ahí sí los grandes maestros los tomaron riendas porque se iba a acabar su fuente, ajá. Entonces es un problema vivencial, es un problema de sobrevivencia contemporánea. ¿Cuál es el campo de trabajo del filósofo si sigue en la aula, ¿no? Si sigue encerrado? No la hay. Y obviamente, pues, si él no la va a generar, si él no va y se mete porque tiene el potencial,
tiene la capacidad, si no va y lo busca, y si no va y se inserta dentro de todos esos ámbitos que le está ganando gente de otra carrera, pues va a desaparecer. O simplemente va a terminar en una actividad que no tiene nada que ver con él, ¿no? Y haciéndola de malas, con un vacío. En cambio, si él va y toma estos espacios para trabajar, para crear fuente de trabajo, pero dotado de su potencial, pues creo que eso es bueno para todos. No digo que haya un trabajo malo, pero si lo dotas de filosofía, pues creo que puede ir por ahí, ¿no? Y eso es importante, eso es muy importante creo que es algo que causa resonancia en todos nosotros, ¿no? En todos los compañeros que estudian filosofía, que tienen ideas cercanas a la filosofía, que abandonaron la carrera de filosofía, ¿no? No es lo mismo ser un trunco de filosofía que ser un trunco de relaciones internacionales, no es lo mismo ser un egresado de filosofía que ser egresado de diseño gráfico o de comunicación, no es lo mismo ser titulado de filosofía que ser titulado un médico, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ajá, y creo que es importante, es un problema que causa ruido y que debe de tomarse en serio en esa dimensión. Yo simplemente quería concluir con eso. Hay que hacer Pues es un tema tan amplio que queda para otra charla, ¿no? También ver la utilidad de la filosofía, además en un mundo como el actual, una realidad actual que es todo producir, consumir, digerir, desechar, es el mundo del desecho prácticamente. ¿Dónde entra la filosofía ahí, no? Su utilidad. En fin, o sea, su carácter útil, ¿no? Yo creo que sí se tiene que abrir otra charla y hablar ya no solamente sobre la filosofía en los medios periodísticos, sino el campo de trabajo de la filosofía, ¿no? Y que pues ya desde ahora invitamos a los compañeros que están en la docencia o en otras áreas, pues para abrir una charla, ¿no? sobre estos asuntos que son muy importantes ahora, ¿no? Porque hacia dónde va el estudiante de filosofía cuando egresa de su facultad, pues es el camino incierto, ¿no? Hacia dónde vas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Porque te pasaste 4 años pensando a través de los textos de los grandes filósofos y de repente llegas a la realidad y ¿qué sucedió ahí, no? O sea, es un gran problema. Sí, es un tema había un chistacillo como último que nos contaba la maestra Ana María Ribado y decía, ¿qué pasa si se cierra la facultad de filosofía? Decía, ¿dónde me vas a ver? ¿En el crucero vendiendo idealismo alemán? Dice, cada vez que se parara un carro le diría, le vendo idealismo alemán, se lo explico, y iba a pedir limosna de eso, ¿no? O sea, era esa broma, ¿no? Pero es un problema que ojalá, ¿no?, tenga resonancia y puedan participar otras personas dedicándose a la docencia o fuera de la docencia, pero que tengan esa formación filosófica, ¿no? Pues sí, la invitación está abierta. Seguiremos con nuestras charlas, los podcasts de la Sombra de Prometeo. Y este es un tema que está en puerta, que estaremos discutiendo sobre la utilidad, sobre el trabajo del egresado de filosofía, que no es lo mismo el trabajo del filósofo, ¿no? Hay que hacer la distinción para no caer en las pretensiones. Pues agradecemos mucho nuevamente el escucharnos. Hacemos la invitación a que visiten nuestro blog, La Sombra de Prometeo, la editorial La Sombra de Prometeo. Estaremos sacando también ya nuestro siguiente ejemplar. Y pues muchas gracias.